vamos a recibir a el invitado, bueno, sería el primer invitado de hoy porque digamos que Honorato fue una entrevista ya grabada, pero bueno, sería nuestro primer invitado de hoy, Héctor Jacquet, que es nacido en Santiago del Estero, pero bahiense desde hace más de 40 años, de profesión docente, actual gerente de la Cooperativa Obrera, secretario de la FAC, Federación Argentina de Cooperativas de Consumo, y referente del cooperativismo en la ciudad y en el país. Así que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Héctor? Bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Y un saludo a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias. Para arrancar esta entrevista queríamos preguntarte cómo fue tu acercamiento hacia el movimiento y el mundo del cooperativismo y cómo fue tu recorrida al llegar a la Cooperativa Obrera. Bueno, mira, son unos cuantos años, vamos a hacerlo lo más sintético posible. Yo, por circunstancias laborales de mi papá, que es marplatense, nací en la ciudad de Santiago del Estero, pero a los 8 meses ya estaba viviendo en Carué. Así que soy prácticamente un caruense. Hasta los 17 años terminé el secundario, vine a Bahía Blanca a estudiar y a poco de estar en Bahía me relacioné con la cooperativa como consumidor. Vivía cerca de la sucursal de Barrio Universitario, así que el lugar obligado para ir a hacer las compras en el año 82-83 era esa sucursal, que era uno de los supermercados más modernos que tenía la ciudad, había sido inaugurado 4 o 5 años antes. Y luego, como yo tenía desde bastante jovencito la inquietud por los temas sociales, y en particular el cooperativismo, que me venía en parte de alguna tradición familiar y también de las actividades que uno podía desarrollar en un pueblo. En el pueblo había otros jóvenes de la edad mía que participaban de la Juventud Agraria Cooperativista, así que ya tenía una idea de ese tema. En mi casa la ideología dominante, digamos, desde el punto de vista político, tenía que ver con, entre otras cosas, con la economía social, el cooperativismo y demás. Así que eso fue muy natural. Cuando llegué a Bahía Blanca no conocía a nadie, yo absolutamente a nadie. Y cuando me acerqué a la cooperativa, a las primeras asambleas, como curioso, empecé a relacionarme con gente de la cooperativa que me abrió sus puertas. Yo estudiaba en la universidad y empecé a participar de las asambleas hasta que en el año, muchas asambleas de delegados, en la década del 80 hasta el año 90, que fue elegido consejero. Yo fui primero directivo de la cooperativa antes de ser empleado. Y unos años después entré al área de educación y cultura. Así que mi relación con la cooperativa inicialmente durante 3 años fue llevar adelante la actividad cultural junto con el profesor Donda, que tenía la parte educativa, allá en Belgrano 53, donde estaba el histórico cine de la cooperativa, los salones de actos, donde iba a ensayar Abel Pintos. Yo tomaba asistencia y venía Abelito. Cuando era chiquito. Que era chiquito, 7, 8 años. Fue una etapa, una época de oro del coro de niños, qué sé yo. Recibimos a los niños cantores de Viena, que son los más grandes que puede encontrar el mundo, vinieron a Bahía Blanca y cantaron con nuestro coro invitado. Fue una época muy linda y a nivel cultural se creció mucho en actividades, en cantidad de gente participando, 4 o 5 mil escolares que visitaban la cooperativa por año en visitas. Se incorporó todo un cine documental gracias a un acuerdo que en aquella época se hizo con las embajadas de, me acuerdo, Suecia, Dinamarca, Alemania, Japón, casi todos los países europeos. Y nos mandaban las películas vía un transporte que ya no existe más, así que no es propaganda, era Transporte Fabi, que tenía un servicio expreso. Llegaban acá los martes a la mañana, martes a la noche y jueves a la noche dábamos cine. Todo eran rollos de película en celuloide. Qué espectacular. Sí, se daban las películas gratuitas y la novedad era ver, digamos, los avances en el mundo. Eran unas cosas extraordinarias, casi todos documentales. O hoy lo podemos ver en los programas de televisión de recorridos turísticos y eso, de ese tipo. Eran como adelantados, a la gente le interesaba muchísimo. Se llenaba siempre el cine. Y de esa actividad surgió que era mucha la demanda, mucha participación, había que hacer inversiones. Y el gerente general en aquel momento, el contador Sopi, nos pidió un presupuesto, trabajar sobre base de un presupuesto porque se le iba de las manos el gasto, en el sentido que no era un gasto que no se preveía, pero la demanda era grande y había que responder. Bueno,
Y entonces me tocó en suerte, éramos 3 personas nada más, el profesor Donda, yo y un ayudante. Armé el presupuesto, eso le interesó a él particularmente, porque salió muy bien el presupuesto. Así que me invitaron, o me propusieron, mejor dicho, participar de la ya dentro de la cooperativa, pero en las áreas comerciales. Y vine en el año 94 a hacer estudios de mercados, hacía como manejaba un poquito de algunos programas de aquella época. Les voy a decir los nombres, ustedes se van a reír, pero alguno que está escuchando se va a acordar. En alguna computadora vieja, que eran las AT, XT, 286, 386, que eran los primeros PC, y trabajábamos con una hoja de cálculo que se llamaba Lotus, con un programa de texto que se llamaba Word, y con esos programitas y una base de datos muy sencilla llamada DBase, que no era difícil de aprender a usarla, lo que hacíamos era la compulsa de precios. En aquella época había que tomarle el precio a Casa Tía, Burgos, El Indio, y esa era la competencia de la cooperativa. Bueno, así que empecé con esa tarea. Hice toda la carrera en la gerencia de compras, hasta llegar a ser subgerente, y luego de un periodo bastante difícil, allá por el 2004, después que se salió la convertibilidad y demás, me hice cargo de la gerencia de operaciones de la cooperativa, que es la administración de todos los supermercados. Justo se dio una etapa en la que nosotros hicimos cambios muy profundos dentro de la organización, en el modo de gestionar, se modernizó mucho el modo de gestionar, de relacionarse con el personal, empezamos a tomar modelos europeos más participativos con la gente, a hacer presupuesto, a tener grupos de trabajo para llevar y fijarnos objetivos, llevarnos adelante, lo que hizo la cooperativa creciera mucho. Por eso y por las circunstancias económicas también. Fueron los tiempos en que ya pasada la crisis de la devaluación tan fuerte sobre el final del gobierno de la Rúa, comenzó una etapa de apoyo del gobierno nacional muy fuerte al consumo. Entonces todo empezó a crecer. Hasta el año 2008-2009 fuerte crecimiento, y luego entonces pasé a la subgerencia general, estuve unos años y ya llevo casi 11 años de gerente general de la cooperativa. Así que mi carrera fue toda en la cooperativa, y me capacité dentro de la cooperativa en administración de empresas, porque yo no venía del rubro ni nada. Toda la oportunidad me la dio la organización y el equipo de trabajo. Lo bueno que tiene la COPE como reflexión es que es una organización que privilegia mucho el desarrollo interno de las personas. Entre el 80 y el 90%, depende de los años, de los puestos de mayor responsabilidad se cubren siempre con personal propio. O sea, gente que entró a la cooperativa y hace una carrera que puede empezar de cajero, de auxiliar, y termina de gerente. Tenemos muchos casos así. Y bueno, entonces se me dio la oportunidad digamos, de tener cuota de mayor responsabilidad cada año hasta llegar al máximo posible en la cooperativa, que es la gerencia general. Un poco antes del corte justo veníamos hablando de esto, ¿no? De las oportunidades que brinda el cooperativismo de crecer y de desarrollarse, ¿no? Digamos, dentro de la organización, que es un poco lo que estabas contando. Qué bueno que lo hayas traído también un poco como ejemplo de cómo funciona eso dentro de la cooperativa obrera. Me parece súper interesante. Y bueno, sabemos que además la COPE tiene muchísimos años de historia y es un referente a nivel país. ¿Querés contarnos un poco de la historia de la COPE, de cómo la cooperativa obrera llegó a ser una cooperativa de consumo más importante? Sí. Mira, y terminando la frase anterior, y por ahí para alguien que no está escuchando, por ahí sos un ingeniero agrónomo o pasaste por la carrera de computación y la terminaste o no terminaste, ve lo de menos. Puede ser un albañil, un panadero, o puede ser alguien que lleva adelante una actividad cultural, cualquier disciplina. Se organiza en cooperativa y la cooperativa te obliga, dada la circunstancia, a ser un poco administrador de empresas, a gestión de recursos humanos, aprender a trabajar en grupos de trabajo, a fijarse objetivos. Es un aprendizaje y un crecimiento extraordinario. Yo digo, los que no pasaron, aunque sea unos años, por una cooperativa, se lo perdieron. Porque incluso aquellos que yo he visto pasar
por la obrera y otras experiencias cooperativas de todo tipo, y luego siguieron su camino por el motivo que sea, la cooperativa desapareció o la cooperativa ya no lo podía contener más y demás, todos han tenido buen desarrollo, porque la verdad es para prestarle atención. Aquel que no está escuchando, que le preste atención al modelo cooperativo, porque te da unas herramientas para el desarrollo, para la vida, buenísimas. Respecto a la obrera nace en 1920. A partir de una crisis económica importante que sufría el mundo había terminado su primera guerra mundial, una guerra mundial que se dio dentro del continente europeo. Los campos de siembra de Alemania, de Francia, de Austria, fueron campos de batalla, así que no había animales, no había cereales, no había oleaginosas, no había que comer. Y entonces la demanda de toda esa población europea se trasladó a los países que producían alimentos en distintos lugares del mundo. El centro-sur de Estados Unidos, con su gran producción de maíz, de algodón, de maní y demás, Australia, Canadá con los cereales, Argentina, Uruguay, éramos los países que proveíamos de esos alimentos al mundo. La demanda era tan grande que el costo del alimento era muy alto, sobre todo las materias primas, y se produjo un fenómeno que era un fenómeno que nosotros lo vivimos hasta hace muy poquito, que es el de la inflación. Y entonces la inflación tiene un componente que es monetario, se produce la inflación por una situación monetaria, como les gusta explicar a algunos de los ortodoxos, pero no es el único factor que influye, de ninguna manera. Después hay otros factores variados que tienen que ver con las capacidades de producción de los países, que tienen que ver con la estabilidad o inestabilidad política, y un factor fundamental que es intrínseco del ser humano en términos generales, pero sobre todo del ser humano que está organizado en empresas lucrativas, que es ese afán por obtener y maximizar su ganancia y de especular. Entonces, para darte un ejemplo concreto, si el trigo valía 1 y dentro de 6 meses por tal demanda suponían que iba a valer 1,50, ya el precio de la harina se calculaba con el precio de 1,50, aunque no existiera ese precio. Pero el famoso mercados de futuro que empezaron a aparecer. Y el panadero que compraba harina para no quedarse atrás también. Entonces, el componente del precio del pan era un componente que tenía que ver con un costo real de la economía y con un costo ficticio que es la especulación. La especulación siempre ha ido de la mano de la inflación. Querer desconocerla para mí es una barbaridad y es mentirnos. En esa situación el pan en Bahía Blanca había llegado, por las publicaciones de la época, que está todo documentado, tanto en el archivo de la Nueva Provincia, Nuevos Tiempos, imágenes, en las publicaciones de la época, estaba arriba de los 40 centavos el kilo de pan. Cuando los obreros ferroviarios se reúnen para hacer una cooperativa y empezar a producir pan, lo logran bajar a 23 centavos. Claro, fíjate, el cambio fue extraordinario. Así. Eso fue un éxito desde el primer día. Y creo que la gente que fundó la cooperativa fueron visionarios en este sentido. No pensaron una cooperativa para los que estaban en la cooperativa, sino una cooperativa abierta. Eso fue un cambio extraordinario. Hoy nos parece normal que una cooperativa sea abierta, pero en aquella época generalmente las cooperativas se hacían cerradas según el lugar a donde nacían. Bahía Blanca tenía una cooperativa grande, que era la cooperativa de los ferroviarios, pero no estaba abierta al común de la población. Tanto es así que esta cooperativa, la obrera, que nació dentro de los talleres del ferrocarril y que era panadera, no podían acceder mucha de la gente de la obrera a los beneficios de la cooperativa ferroviaria, porque era cerrada solo para los ferroviarios. En otros lugares estaban la de los bancarios, la de los policías. Hoy existen en Uruguay, por ejemplo, todas esas cooperativas por rama, la de los maestros, la de los empleados judiciales y demás. Las obreras desde el primer día tuvieron una visión. Ellos dijeron, bueno, si esto es bueno para nosotros, dice bueno para todos, abrámosla. Y al abrirla, la población vio esa circunstancia, el precio diferencial del pan, se empezó a acercar. Y ya a los 10 años,
La cooperativa tuvo que abrir el almacén, obligado por las circunstancias, porque la gente a cada asamblea que iba tiene que poner almacén, tiene que poner almacén, tiene que poner almacén, pone un almacén. Y en 1932, también un 1 de mayo, comienza con el almacén. Y a partir de ahí la cooperativa atraviesa momentos más difíciles y momentos más sencillos, más fáciles. Depende de cómo iba la economía del país y de sus propias circunstancias. Pero lo cierto es que podemos decir que en ese tiempo otro hito muy importante fue la llegada al centro a fines de la década del 30, porque la cooperativa era una cooperativa de barrio, estaba en calle España y Santa Fe, que estaba su panadería. Donde ahora está el Cico, digamos. Claro, su sucursal número 1 estaba en Ingeniero White, la sucursal número 2 en Villa Mitre, la 3 en General Daniel Serri, la 4 en el barrio noroeste. Era una cooperativa de los suburbios. Claro. O sea, llegar al centro fue toda, primero era como una quimera, poder llegar al centro por el costo de los edificios y demás. Y llegar al centro era una conquista. Llegan al centro, a lo que era el almacén inglés, un señor inglés que tenía esa sucursal, ese almacén que está ahí en Belgrano 50, y la cooperativa logra alquilarlo. Y con el tiempo lo convencen al señor para que se los venda. Y lo pagan en cuotas, con mucho sacrificio y esfuerzo. El otro hito importante le sigue en 1965. Entra en crisis la cooperativa, como muchos comercios, por los costos. Habían aparecido en el país los primeros supermercados. Claro. Entonces eso era autoservicio, era como el comercio electrónico de nuestro día, era la novedad y ahorrabas muchos costos. Entonces la obrera transforma el almacén en el primer supermercado con autoservicio desde La Plata hasta Tierra del Fuego. Fuimos los primeros, había solo en Buenos Aires y algunos en Córdoba. De los primeros, años 65. Entonces otro hito importante. Mediados de las décadas 70, otro, que es remodelar toda esa sucursal de barrio y convertirla en supermercados con autoservicio. Claro. Y crecer. Y entonces crece primero en Bahía Blanca, después en la zona circundante hasta 200 kilómetros, y después crece permanentemente algunos años más, otros menos. El crecimiento de la cooperativa es absolutamente necesario, y a veces yo escucho que hay gente, por ahí sin saber, sin mala intención también, ¿por qué abren una sucursal en Neuquén o una sucursal en Olavarría? Podrían bajar más los precios. No, es que si la cooperativa en algún punto hubiera parado su crecimiento y no crecía, el precio no iba a ser el que te movía, iba a ser mucho más caro. ¿Por qué? Porque ese espacio lo van a ocupar, nosotros estamos en otra pelea. Nuestra pelea es con las grandes multinacionales, claro, con Carrefour, con Chango Más, con Cencosud. Y en la relación con los proveedores, si vos no sos fuerte y son fuertes ellos, los beneficios los tienen ellos. Y el otro ejemplo que doy, y para ir terminándote el concepto con esto, cuando la crisis que nos produce el otro día el temporal, la cooperativa tuvo una pérdida neta de más de 10 millones de dólares. La cooperativa puede salir adelante sin tener que pedirle al municipio, que demasiado tiene, para apoyar y ayudar a la gente que más lo necesita, a los pequeños comerciantes y demás. O el gobierno provincial o nacional. ¿Por qué no podemos arreglar solo? Y porque esa pérdida de 10 millones de dólares para la cooperativa solo significa el 4 o 5% de su operación. Entonces todo el resto la puede tranquilamente solventar a la cooperativa. Ahora, porque eso suceda, vos tenés que ser fuerte, tenés que crecer. O sea que es un crecimiento en defensa propia en realidad. Y hoy la COPE, para terminarte, es una organización que tiene o que está generando entre puestos de trabajo directos y los indirectos más de 7.000 puestos de trabajo, que todos los meses, trabajo registrado, todo completo al 100%, con obra social, cobrando el último día hábil cada mes y demás, lo puede sostener. Lo puede sostener a ese tamaño de organización que es. Tremendo, tremendo. Hablaste recién de cómo la situación actual o las situaciones pasadas influían, situaciones sociales y económicas influían en la cooperativa, también en temporal. Te queríamos preguntar cómo ves la situación actual y cómo influye la situación actual económica, social en lo que sería la cooperativa. El impacto lo estamos recién comenzando a apreciar.
no sé si se profundizará o no, no lo sabemos, habría que tener que el diario del lunes, pero está claro que como se están sentando las bases de la economía del país, vamos camino a una segmentación social con una gran mayoría muy empobrecida y con una minoría de la población en condiciones medias o altas, y cada día pareciéndonos más al esquema social o sociológico de otros países de la América del Sur o la América Latina. Eh, Mientras que en realidad, en lo personal, digo, no está mal parecerse al pueblo latinoamericano, pero me quisiera parecer más en lo cultural, en las costumbres, no en lo económico. Lo que uno pretendería es que ellos pudieran dar su salto de calidad y al revés parecerse a nosotros, digamos, crecer la población económicamente en las mejores condiciones y demás. Eso es algo que no se está produciendo y ya se comienza a ver, se comienza a vislumbrar. Fíjense una noticia. Ustedes habrán escuchado que ha aumentado mucho el patentamiento de 0 kilómetros y la venta de autos. Pero paradójicamente, del otro lado, lo habrán visto la semana pasada, salió la noticia, que el expendio de combustible bajó el 21%. Claro. Es una enormidad. Pérdida de cualquier segmento del 20% en el consumo es una barbaridad. Muchísimo. Los años malos se miden en 5, 6, 7% de pérdida. 20 es muchísimo. Una locura. Ahora vos fíjate, si poner el 70-80% de la población adulta tiene un medio de locomoción a combustible y bajó el 20%, significa que en general han usado menos su vehículo, sea la motito, el auto, el camión, el colectivo en el que vamos y demás. Pero resulta que como paradoja debe haber un 25 o 30 de esa población que no solo puede cargar combustible al auto, sino que se puede comprar un 0 kilómetro. Eso muestra con muchísima claridad el quiebre, el corte que se está dando. Y eso es muy preocupante, nos tiene que preocupar. La cooperativa es una empresa social de 2,5 millones de asociados. Eso significa que nuestros asociados están sufriendo. Y nosotros decimos lo siguiente, ¿a la cooperativa le va bien? No, depende cómo lo quieras medir. Como gestión empresaria, sí, ok, le va bien. Como cooperativa, no. Si al asociado le va mal, a la cooperativa no le va bien. Nadie se debiera alegrar por eso. Total. Entonces, a la pregunta tuya, estamos viendo en este momento con mucha preocupación. Por ahí se logre revertir por algún motivo que yo no lo sé y el agua no llega al río, pero estamos vislumbrando que se va acrecentando mucho esa diferencia social y lo vemos en el consumo también de los alimentos. Hay determinadas marcas que no tienen impacto en pérdida de venta y es de los sectores de la población que pueden comprar, que no hay problema. Y el resto sí, se nota mucho el impacto en baja de cantidad de kilos de productos como fideos, como aceite, como harina, y a su vez el cambio de marcas por alternativas más económicas. Te pido que te quedes un ratito, vamos a ir a un pequeño corte. Volvimos y estábamos conversando con Héctor Jaquet en el bloque anterior, que es gerente de la Cooperativa Obrera. No queríamos dejar de cerrar esta entrevista preguntando con una de las cosas más recientes que pasó en la COPE, que es la apertura del centro de interpretación, allí donde te había funcionado, entiendo, originalmente la panadería. No sé si querés contarnos un poco cómo se pensó este espacio y para qué. Ya en la década de 90, en aquel paso que tuve por cultura, con el profesor Donda y fundamentalmente a instancias de su interés, se discutía la posibilidad de tener un museo de la cooperativa, con el propósito de resguardar y también exhibir esa historia rica que tiene una organización social que no está amparada por el Estado ni por grandes capitales, sino que es una organización de la gente, de los vecinos de Bahía Blanca, que estaba en aquella época cumpliendo 80 y pico de años. Nos pareció una enormidad. Pasaron muchos años de aquella época, 30 años, y nos encontramos con que quedó a disposición el edificio histórico. Ahí había una actividad de fraccionamiento de fiambre, lo llevamos a un nuevo centro muy moderno en el camino de acceso a Puerto, y cuando quedó el edificio vacío dijimos, bueno, es la oportunidad, de a poquito lo vamos a ir haciendo y haciendo bien, y cambiamos nuestra idea. Dejamos de pensar en un museo para transformarlo en un centro de interpretación. El objetivo es bastante distinto entre una cosa y la otra. El objetivo de un centro de interpretación es poder
vertebrar, a veces con la ayuda o no de objetos, de elementos, de recursos audiovisuales o lo que fuera, para transmitir un relato a través del cual uno quiere expresar una idea sobre algo y que el visitante se pueda por lo menos componer una imagen, un conocimiento, en este caso sobre la historia de una organización que es la Cooperativa Obrera. Cuando empezamos a desarrollarlo nos encontramos que era muy importante explicar el porqué de la Cooperativa Obrera, cuál era el contexto social y cultural de la Bahía Blanca de los años 20, luego la Bahía Blanca que le siguió, así que tiene su línea de tiempo, tiene la Bahía Blanca de entonces, la de ahora, y después pensamos, bueno, pero ¿y el leitmotiv de la cooperativa, que es la producción del pan y la distribución de alimentos? Algo tenemos que hacer con eso. Entonces, parte de las salas que todavía no están terminadas tienen que ver con mostrarle al visitante los alimentos desde el productor al consumidor, desde la chacra que hace tomate hasta la latita de tomates o harina para hacer los fideos, las galletitas, lo que fuera, la yerba y demás. Entonces darle lugar al productor, revalorizando el trabajo productivo, eso que la sociedad hace desde tiempos inmemoriales, pero que son verdaderamente transformadores de la sociedad para bien. Rescatar el trabajo, la producción, la solidaridad de la gente y demás. Y eso termina en un punto que es muy importante, que es poder mostrar nuestro laboratorio de control de calidad. Hay que hacer notar que en el año 1987 la cooperativa puso en marcha el laboratorio con profesionales acá de la Universidad Nacional del Sur. Y fue por muchos años la única cadena de supermercados del país que tenía su propio laboratorio para controlar los alimentos. Hoy hay otras que tienen, pero hoy hemos transformado el nuestro y hoy debe ser el más moderno el nuestro. Así que hemos hecho un lindo laboratorio que es el final de esa recorrida. Pero con eso solo no alcanzaba, así que tenemos una parte que es de reconocimiento al personal que ha hecho grande la cooperativa a través de estos años, de todos estos años, de los más de 100 años, y después tiene un recorrido extra que es en lo que era antiguamente los techos de los hornos, quedó muy lindo entrepiso, y ahí lo que vamos a mostrar todo lo que es el mundo cooperativo, valores, principios, la doctrina cooperativa, el cooperativismo en el país y el cooperativismo en el mundo, a través de recursos audiovisuales de muy buena calidad, pantallas digitales que hemos comprado y demás, y que está en pleno proceso de producción en este momento. El otro día lo que hicimos es una presentación, más o menos el 40 o el 50% de lo que va a ser, porque en realidad lo que queríamos era hacer un encuentro de cooperativistas. El lugar estaba bueno, dijimos, bueno, hasta donde llegamos lo mostramos. Es como mostrar una casa que se está haciendo. Adelanto. Claro, y como lo hacemos entre amigos y en confianza, no teníamos por qué esperar a aquel día que suponemos o creemos y trabajamos para que sea el 31 de octubre, 30 o 31 de octubre para el aniversario de la COPE, que podamos inaugurarlo y ya abrirlo a la comunidad. Así que el objetivo, como lo dije ese día, es, si pudiéramos aportar un granito de arena para despertar la conciencia social del que pasa, para revalorizar no a la cooperativa obrera, sino a las cooperativas, la que tiene en su pueblo, la cooperadora de la escuela, o lo que fuera, y le den ganas de participar en una organización como esta, o de crear una organización como esta, nos damos por cumplido. Ese es el objetivo. El lugar es un lugar que va a generar un ambiente muy agradable, tiene un espacio central interesante como para actividades culturales, para tener mucho intercambio con organizaciones culturales de todo tipo y que va a estar a disposición, porque la idea es que esté muy vivo eso, que permanentemente tenga actividades. El centro cultural que tenemos en calle Celarrayán está full, no da más, ¿viste? Entonces necesitábamos algo más y creo que con eso lo vamos a tener. Y es parte de la obligación de la cooperativa, por su respeto a los principios cooperativos, es el tema de dedicarle recursos y esfuerzos a cumplir con el séptimo principio de preocupación por la comunidad, la educación y la cultura. Así que eso nos pone bien, digamos. Es la parte de toda esta tarea que nos regocija y creo que es como tiene que ser. Los seres humanos trabajamos mucho, pero lo que nos trae verdaderamente regocijo es por un lado el descanso, por el otro el ocio. Y si el ocio es productivo, un ocio que es cultural o de consumir cultura
distracción y demás, doblemente bueno. Para las organizaciones más o menos lo mismo. Las organizaciones como las nuestras. Llevar adelante esas actividades son las actividades que te terminan de completar. Si no, podés transformarte en una gran empresa de supermercados. Claro, pero tal no cual. serás una cooperativa. Tal cual. Entonces, esto es lo que nos completa. Eso y otras actividades, por supuesto, ¿no? Me parece súper interesante la apertura de este centro de interpretación. Bueno, siempre la cooperativa obrera le ha dedicado una parte muy importante a la cultura, lo cual me parece súper importante y creo que no todas las cooperativas lo hacen. Creo que sería bueno contagiar, ¿no?, este espíritu un poco, y me parece que tiene también un rol educativo súper importante para las nuevas generaciones en los valores del cooperativismo y bueno, en todo lo que el cooperativismo trabaja, lo que es el mundo del cooperativismo, lo que decías recién, ¿no? Así que, como la verdad que espectacular este Bueno, centro. les agradezco mucho. Bueno, vamos a ir